Y después del 2 de octubre, ¿qué, queridos amigos? Pasaron los días y se alzó la impunidad triunfante sobre los cadáveres de 325 jóvenes cuando menos, sobre los cadáveres de aquellos que clamaban por justicia y libertad y que quizá eran los mejores dentro de la gama que ofrecía la juventud vibrante de aquella época. 1968 fue un año terrible. Fue el año de la primavera de Praga. Fue el año de la rebelión en la Sorbona de París, de los asesinatos de Roberto Kennedy y de Martin Luther King. Fue un año de gran violencia, de gran turbulencia, que obviamente no cayó por casualidad en México, sino que en México se organizaban los 19º Juegos Olímpicos. Había grandes intereses económicos. México le apostó a la Olimpiada todo lo que tenía. Hasta se nos inventó el impuesto a la tenencia para tratar de cubrir los gastos excesivos que daba lugar a este evento deportivo mundial. México era el escaparate del mundo en aquella época. Y a muchos no les convenía que México creciera como una nación capaz de organizar unos juegos, salir adelante y sobre todo no caer en una recesión terrible después de ello. Ahí estaba en juego no solamente el movimiento estudiantil, que pudo haberse resuelto sin la soberbia del gobierno, que pudo haberse resuelto si los miembros del Consejo Nacional de Huelga hubieran tenido mejores interlocutores ante el gobierno, que hubiera podido ser resuelto si hubiera habido un ánimo de concordia para tratar de evitar que a 10 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos ocurriera el drama de Tlatelolco. Pero más allá de la parte militar, la que más duele, la que dejó a nuestro país terriblemente lastimado, hay que hablar también de un elemento que se toca poco cuando se habla de lo que ocurrió en la Plaza de las Tres Culturas. El elemento económico. ¿Cuánto dinero del exterior había de por medio? ¿De dónde venía ese dinero para armar a cada uno de los bandos? El bando oficial y el bando estudiantil. Porque es obvio que hubo, sí, dinero permeando todo el movimiento. Mucho dinero que fue destinado a intentar no la desestabilización del país, sino la destrucción, la devastación económica de México. Esto puede parecer ahora impolítico o impolíticamente incorrecto, pero creo y estoy convencido, y los líderes del movimiento del 68 me lo han dicho, había la necesidad por parte de las potencias del exterior de fracturar a México. Por eso los jóvenes dirigentes que no se daban cuenta de ello protestaban, sí, por el autoritarismo, la ausencia de libertades, la intromisión del gobierno en la autonomía de las universidades, de todo eso que formaba un núcleo duro de dolor y de rencor, que fue quizá el aliento y quizá también el encubrimiento de los intereses económicos que permeaban entonces. Intereses económicos de los cuales nadie ha dado cuenta ni nadie ha investigado, porque nos hemos sujetado únicamente a hablar de la parte terrible, la terrible intromisión del ejército en la matanza de Tlatelolco. Pero nadie ha investigado a fondo qué había detrás, cuánto se gastó, por qué se llenaron muchos las manos de oro manchado por la sangre de los inocentes que cayeron, de los mártires de Tlatelolco. Pero dinero al fin que estaba destinado a golpear a México, a devastarlo.
a evitar que se realizara la Olimpiada. Y ustedes dirán, ¿qué importancia tiene la Olimpiada al lado de la matanza de Tlatelolco? Y tienen razón, pero en ese momento la perspectiva era que si no se celebraban los Juegos Olímpicos, la economía del país y su futuro se vendrían abajo. Todo estaba como encajonado en los Juegos Olímpicos, en la imagen que México iba a proyectar al mundo, en lo que esto significaba para afianzar el futuro del país. Y ahí fue donde comenzó a fraguarse la terrible matanza de Tlatelolco a punta de traiciones dentro del gobierno y fuera del mismo, utilizando la voz de los jóvenes, las voces de tantos jóvenes que clamaban por un México mayor y mejor, que clamaban y que fueron quizá usados, lamentablemente, no solo para fines de desestabilización, sino sobre todo para evitar que se celebraran los Juegos Olímpicos a como diera lugar y con ello poner en predicamento al país y su futuro. No tiene importancia hablar de los Juegos Olímpicos al lado de la matanza de Tlatelolco. Pervive en nuestro espíritu el dolor, no la euforia y la apoteosis de los Juegos de la 19ª Olimpiada. Pero en la perspectiva de aquella época estaba también el prestigio de México como nación, de México como una posible potencia mundial, lejana potencia mundial, que nunca fue, que nunca ha sido, porque siempre ha habido intereses que han castrado nuestra conciencia rebelde y han castrado el destino de nuestro país. Digámoslo siempre con cero cobardía.